¿Cuál es la mejor manera de contactar a un podcaster? Vamos a suponer que vos realmente necesitas hablar con alguien que graba podcast, pero no lo conoces, solamente escuchás su podcast. ¿Cómo lo contactarías? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Hoy breve porque la semana pasada les robé mucho tiempo con esta serie de episodios sobre la muerte del audio y dejamos en claro que el audio está muerto o no, no sé, pero que nosotros vamos a seguir grabando podcast. Tal vez somos todos zombies podcasters, pero hoy te quiero contar de una cosa porque claro, lo que realmente puede matar el audio, continuando con los episodios de la semana pasada, son los podcasters, no son las plataformas. Y te voy a contar una experiencia personal que me pasó esta semana. Bueno, esta semana no. Esta semana que lo estoy grabando, vos lo estás escuchando dentro de 20 años más o menos para guardar el misterio de cuando estoy grabando esto. Y te voy a pedir que hagamos un ejercicio realmente con tu propio podcast, ¿sí? Y que te vayas a tu podcast, no sé, lo que consideres la página principal de tu podcast. La mía, por ejemplo, sería de este podcast sería la página de Mumbler, ¿no? Irme a ajenoaltiempo.mumbler.io, hacerle clic al podcast, ahí va a haber 3 iconos, va a estar el formulario de la newsletter y hay 3 iconos, un icono es el icono de este podcast, ¿no? De ahí entras y ves la información de este podcast, todos los episodios, etcétera. Bueno, pero no lo hagas con el mío, o hacelo con el mío también, pero te pido que lo hagas con el tuyo. Esta semana, por una cuestión que no viene al caso, hace unos días, vamos a decirlo así, tuve que ponerme en contacto o intentar ponerme en contacto con podcasters que no conozco. Es decir, tuve que buscar ciertos podcasts por ahí de determinada temática, ya te contaré sobre esto más adelante o no, y contactar con esos podcasters, contactar con las personas que están detrás de esos podcasts. Misión imposible, amigos y amigas. O sea, es un desastre cómo los podcasters tenemos, y me incluyo, tenemos dispuestas nuestras vías de contacto. Esto que estoy... No voy a decir que estoy montando. Esto que estoy haciendo, que estoy colaborando, bueno, es algo que puede tener determinada importancia para cierto sector del podcasting, ¿no? Es como que vos tengas un podcast de pelota de fútbol. Bueno, balones se dicen acá, pero yo nunca en mi vida voy a poder decir balón. A mis hijos ya les sale bien, a mí no. Y se esté armando un evento sobre podcast de pelota de fútbol y vos tengas un podcast de pelota de fútbol y nadie te pueda contactar. Es decir, vas a la descripción del podcast, no hay nada. Dice, la descripción del podcast dice, un día tenemos que hablar de descripciones también, dice, bienvenidos al mejor podcast o al único podcast del podcast que divertite, nos vamos, este es un podcast divertido, este es un podcast aburrido, este es un podcast serio. La descripción, bueno, es una descripción que más o menos debería yo como futuro oyente debería entender de qué va el podcast. A veces se entiende, a veces no, pero punto. No hay por ahí un CTA, no hay una página web, no hay nada. En algunos casos sí hay páginas web, ¿no? Entonces, en otros hay Linktree. Qué mierda que es el Linktree, pero bueno, en otros hay Linktree. Entonces, no hay nada en la página web. No hay nada en la descripción del podcast. Entonces, me voy a la página web y googleo, ¿no? Y claro, te aparece iVoox, te aparece en YouTube, con suerte, si tiene video, ¿no? Te aparecen otras cosas. Y no hay... O sea, porque hay plataformas que no te dejan poner enlaces. Pero hay otras plataformas que sí te dejan poner enlaces, ¿no? Y en los enlaces no hay ninguna forma de contactarte con la persona. Si tiene página web, con suerte tenés un formulario de contacto. Pero no hay ninguna... Ya se me vas a decir por los mensajes de iVoox. O sea, tenés que ir a iVoox, buscar el perfil del usuario y enviarle un mensaje a través de iVoox o un comentario. Sé de gente, una vez tuvimos que hacer algo para aquí huele a muerto y bueno, contactamos a ciertas personas así, pero hay gente que no los lee esos mensajes, ¿no? Y aparte tenés que confiar en iVoox como mensajería. Otra gente te decía, tienen el Linktree. Vas al Linktree, entras al Linktree y te dice los diferentes enlaces en donde podés escuchar el podcast. Spotify, o sea, yo vengo de Spotify, en Linktree, hago clic en Linktree y tengo los enlaces a Spotify, a iVoox, a Apple Podcast, a qué sé yo, Google Podcast. ¿Para qué? Si ya lo estoy escuchando en Spotify, ¿para qué pongo el Linktree con los enlaces a otras plataformas
en esa plataforma, en una plataforma. A menos que, como te dije, ¿no? Para un podcast mío, que yo quise llevarme a la gran mayoría de la audiencia a Spotify para hacer un experimento. Entonces solo poníamos el enlace de Spotify en todos lados y en todas las plataformas poníamos escucharnos en Spotify, ¿no? No importaba dónde publicamos, siempre poníamos escucharnos en Spotify. ¿Por qué? ¿Cómo contactamos con...? O sea, no te digo que pongas tu número de teléfono, porque nadie lo va a poner. Pero, ya te lo dije, una página web por lo menos tenemos que tener. Y si no, una red social. Una red social en la que respondan los putos mensajes. Porque hay gente a la que estoy contactando por Instagram. Y por ahí el podcast es 2 chicas. Y está el Instagram del podcast. Pero no el Instagram o el contacto de las 2 chicas. O hay el enlace a un canal de Telegram, que el canal de Telegram ya no funciona más. Y lo buscas y no existe. ¿Y qué me tengo que poner a stalkear a las personas? O sea, buscarlas por nombre y apellido como si fuera fácil en las redes sociales. Porque a mí me encontrás como ajeno al tiempo. Pero a otro se puede llamar Pepita la Pistolera en una red social, Pistolera la Pepita en otra red social y la Pistolera Pepita en otra red social. ¿Cómo mierda las encontrás? ¿No? Y aparte es un podcast hecho por 2 personas. Esas 2 personas tienen un nombre. Tenés que escuchar el podcast, que yo no lo escuché, simplemente era por cuestiones de temática. Bueno, te propongo ese ejercicio. Fíjate a ver de qué manera tenés configurado tu podcast para que la gente se pueda contactar con vos, aparte de escucharte. A ver si resulta que al final la industria del podcasting te está buscando para darte dinero y vos te olvidaste de poner tu ubicación.